Hola amigos, bienvenidos a un podcast de Líder de Hoy. Y hoy tengo el honor, el privilegio de tener conmigo a Toño Fonseca. Es pastor de Aviva México, México. en la Ciudad de México, bueno, realmente El en estado, el Estado de estado de México. México, en Naucalpan. Así es. Ah, Gilotzingo. Gilotzingo pegado a Tizapán, pero bueno, el estado de México para que sea más simple y sencillo. sí, ya me perdiste, Ok. ya no sé dónde están ubicados. Ah, pero Toño y su esposa ya llevan 610 días consecutivos sin parar, guiando un tiempo de oración matutino. Sí. Platícanos. Bueno, esto inició realmente, yo creo que 2 semanas antes de que se cerrara todo por la pandemia. Una madrugada orando, el Espíritu Santo, claro, me dijo, levanta intercesores. Eso fue toda la instrucción. Y comenzamos con mi esposa en un grupo cerrado en Facebook. Y nos sorprendió el alcance. Y cuando digo nos sorprendió el alcance, fueron 100 personas, porque Wow. realmente hoy sabemos que, lamentablemente o tristemente, las reuniones de oración son las menos que la gente va o Exacto. que menos concurridas, ¿no? Y nos sorprendió que hubiera más gente en la reunión de oración que en las reuniones online, ¿no? Wow. En ese momento. Y 100 fue un número que nos sorprendió. Entonces hablé con mi pastor y le dije, oye, ¿por qué no lo abrimos? Pues ahora sí que ya no en un grupo cerrado, sino que se abra para que pues el que quiera conectarse. Y empezamos el lunes 23 de marzo. Estamos ya a punto de cumplir 2 años haciéndolo. Y el lunes 23 de marzo, de repente, nos encontramos que 200 personas. Y cada día que nos íbamos conectando, cada vez iba aumentando, hasta que al día de hoy, llegamos ya casi a 3,000 conexiones. No sabemos, obviamente pueden ser familias, puede ser, ese Wow. número lo podemos multiplicar por 3 o 4 personas. Así que ha sido sorprenderte no solo el alcance, sino la respuesta que vimos, dado que pues nunca habíamos tenido una reunión de oración con tanta gente que quisiera conectarse, ¿no? Yeah. Entonces así fue como inició, entonces obedecer la voz del Espíritu y vimos que era el camino, que eso era el camino y la verdad es que podemos decir que fue como un anticipo del Espíritu para protegernos para lo que se venía, que para todos fue algo, uno imaginaba 40 días, bueno, 40 días. Sí, Y sí. de repente 40 días fue un mes, 2 meses, 3 meses, bueno, Ya a la casi dos fecha. años, ¿no? Sí, Exactamente. sí. Entonces, ha sido para nosotros ver la mano de Dios yendo delante y mostrándonos este es el camino, la oración. La oración no solo para un tiempo como pandemia, Sí. la oración para que tener más bien una vida de oración más que momentos de oración. Exacto, que sea un estilo de vida, ¿no? Exactamente, No exactamente. nomás un clamor en medio de una crisis. Exacto, exacto. Porque tristemente muchas veces así hemos hecho la oración, ¿no? Sí. Es mi, como que Salvavidas. mi salvavidas de último momento. Ya probé con el tío, ya probé con el amigo, ya probé y nada me funcionó. Ahora sí, Dios, auxilio. Auxilio, exactamente. Y- Solo cuando me duele la cabeza, entonces tomo la aspirina. Y a veces hemos tomado la oración y hemos minimizado el poder que hay. Ya, Jesús, cuando los discípulos lo escuchan orar, le dicen, enséñanos a orar. No le dijeron, enséñanos a hacer finanzas, ya, enséñanos a hacer dinero, enséñanos a trabajar. No, le dijeron, enséñanos a orar como Juan enseña a sus discípulos. Así que la oración era algo que se enseñaba a los discípulos. Y creo que hemos a lo mejor dejado a un lado por los proyectos, por otras cosas que apantallan más. Porque la vida de oración, si somos sinceros, no es algo que apantalle, porque Jesús dijo, cerrada la puerta. ya. Es algo que en lo privado se hace y que hoy, evidentemente, dice, donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre es hecho. Y si 2 o 3 se ponen de acuerdo en una cosa aquí en la tierra, es hecho. O sea, que habla de la oración en público y la oración en privado, pero Jesús le dio una gran importancia. Y cuando les enseña a orar, les da una guianza impresionante y lo que les dice, que el cielo, la voluntad del cielo venga a la tierra. Y habla unas cosas muy interesantes Jesús sobre la oración, mostrándonos el gran poder. Y creo que Jesús llevó un liderazgo de oración.
Su liderazgo fue basado en la oración. Él siempre se apartaba para estar con el Padre y creo que es algo que no debemos de abandonar si lo hemos abandonado. Es algo que debemos de retomar y como bien ahorita comentabas, no momentos, no en un auxilio, no cuando llegue una pandemia, cuando llegue una guerra, cuando llegue situaciones de enfermedad o dificultades, sino que aún en los tiempos de bonanza, aún en los tiempos tranquilos, aún cuando hay paz, somos llamados a tener más que un momento de oración, una vida de oración, que seamos hombres de oración, así como Dios quiere que seamos hombres de fe, no de momentos de fe, sino que tengamos una fe. Y creo que la fe se va afianzando a través de la oración. Ok. Porque, Y yo creo que en veces la gente pierde confianza o fe en la oración porque piensan que es como el switch de la luz. Le- Lo levanto, ¡pum!, prende el foco. Y en veces la oración no es exacto. así. Y me desanimo. Pero es, como tú dices, esa vida de oración. Y me hace pensar cuando los discípulos no pueden expulsar un demonio de un chico. Y Jesús llega y ¡pum!, en un instante está libre el muchacho. Y sus discípulos le preguntan, ¿por qué no pudimos? Y les dice, es que sale con oración y ayuno. Pero Jesús en ese momento no se puso ni a orar ni a ayunar. Pero era esa vida de oración Claro, el respaldo. que le dio ese poder. Y creo que no hemos entendido eso. Wow, es cierto. El poder de Dios va respaldado por una vida de oración. Ya. Y por eso cuando lo escucharon orar, cómo oró no sabemos, pero le dijeron, Sí. enséñanos a orar. O sea, escucharon algo que les llamó y les atrajo. Y ellos vieron que la evidencia del poder, ahí se dieron cuenta que la evidencia Sí. del poder era porque Jesús oraba, porque Jesús se apartaba. Ahí como que vino un momento de revelación a su vida de tal manera que ellos dijeron, hey, enséñanos a orar, queremos caminar en ese poder. Vemos que ese poder se mantiene a través de una vida de oración. Incluso el derramamiento del Espíritu vino cuando ellos estaban orando. Estaban unánimes juntos orando y vino la promesa. Así que hay promesas que Dios nos da y las promesas se ponen en circulación en la oración. Y muchas veces nos desanimamos porque pensamos que orar en un instante va a llegar como el fast food. Hoy todo es Sí, rápido y vivimos en un mundo que todo es rápido y que si no es rápido me desanimo. Pero no oro para que Dios me dé. Oro porque es una relación. Y eso es lo que hemos dejado y hemos a veces abandonado y hemos olvidado. El privilegio que tenemos de relacionarnos con el Padre Celestial. Ya. Jesús logró eso a través de la cruz, nos reconcilió con el Padre y a veces no nos damos cuenta, queremos la oración nada más como un pedir y se me dará, un buscar y voy a hallar, ¿verdad? Un tocar y se me va a abrir. Pero eso era parte de la oración, no era el todo de la oración. Sí. Es ir descubriendo cada parte de la oración, pero la principal privilegio que tenemos como hijos de Dios es el privilegio de poder hablar con el Padre. Ya. A veces podemos decir, ay, cómo me gustaría hablar con esta gente importante. Sí. Es el Padre Celestial. ¿Qué más importante que el Padre Celestial, que el mismo Jesús o el Espíritu Santo? Entonces, nosotros tenemos ese privilegio, pero no lo hemos valorado porque como no vemos y somos dados a los sentidos, eso nos desanima. Pero cuando uno empieza a ver que ora y Dios responde y va manifestándose, eso yo creo que va atrayendo, es como las cuerdas de amor del Padre que nos van envolviendo para seducirnos a vivir en esa comunión, porque el Padre siempre nos está esperando. Ya. El punto es que a veces no vamos, o las distracciones, o el tiempo. Y yo siempre he dicho algo, que si hoy tú dices, es que no tengo tiempo para buscar a Dios, creo que entonces tienes más cosas que las que deberías de tener. Y hay cosas que tienen que ser quitadas en nuestra vida, ¿verdad? Preguntarle a Dios, ¿qué cosas hoy me están impidiendo buscarte? Porque la oración no es algo que debemos de abandonar. A veces hay bendiciones que llegan y que nos roban el tiempo de buscar a Dios. Sí. Y hay cosas que hay que quitar y a veces son bendiciones que Él mismo dio porque amamos más la bendición que la relación. Wow. Y esa bendición llegó por la relación.
y se nos olvida. Y ahí podemos desviarnos porque, claro, la bendición ya la palpo, ¿no? Pedía el agua y llegó el agua y entonces llegó el agua y ya me gustó más el agua. Y olvidé cuando pedía, ¿dónde fui que pedí el agua? Y ahí esa fue la consecuencia. El agua es la consecuencia del lugar donde la pedí. Y entonces se abandona ese lugar cuando ese lugar es el principal para que todo lo que Dios nos dejó en un testamento, que es la palabra, venga a nuestra vida. Yeah. Entonces, Toño, ¿cómo pasamos de la oración de ser nomás esta lista de Dios, a ver, hazme esto, hazme aquello, ayúdame en esto, a esa relación, a esa comunión con el Padre? Todo inicia con empezar. Okay. Todo inicia con empezar. Yo me motivaría a cada uno de los que escuchan este podcast a que ahí donde estés, empieces a hablar con el Padre. Que abraces las promesas. Yo estoy seguro que cada hijo de Dios tiene por lo menos una promesa. Yeah. Si no la has visto, persevera en ella. Uh-huh. Porque el que hizo la promesa es fiel. Sí. El que te hizo esa promesa es el Padre Celestial y Él es fiel. Fiel es el que lo prometió. ¿Cómo voy a encontrar ese deleite? Buscándolo. Yo he encontrado ese deleite a través de la comunión con el Espíritu. Uh-huh. Cuando Él te empieza a seducir, cuando Él te empieza a atraer, cuando empiezas a ser más sensible a Él, de repente puedes estar en una reunión y sientes que Él te está hablando. Cuando eres sensible a la relación porque la procuras, vas encontrándole el deleite, la dulzura. Jesús dijo, el que permanece en mí y mis palabras permanecen en él, pedid todo. El primer fruto de permanecer en Jesús es la oración. Yeah. Y a veces queremos ver el fruto en otras cosas, pero el primer fruto es la oración y Él lo dijo, separados de mí nada pueden hacer. Entonces la clave está en permanecer. Y esa palabra permanecer en el original griego es quedarse en una relación. Okay. Entonces, cuando yo me quedo en una relación, cuando yo entiendo, ¿verdad?, la revelación de que tengo una relación, no la abandono, la procuro, ¿verdad? Entiendo que no solo es de Él hacia mí, también Él espera que yo le busque, ¿verdad? Yeah. Él ha prometido amarnos con amor eterno, pero eso no significa que nosotros no le amemos, ¿no? Exacto. Que no haya una respuesta a ese amor. Sí. Yo creo que algo que atrae y nos seduce es valorar el sacrificio de Jesús. O sea, recordarlo siempre. La Santa Cena nos hace recordar, pero yo creo que, y la Santa Cena a final de cuentas habla de una comunión. Uh-huh. El estar recordando continuamente lo que Jesús hizo, no hay manera que eso no nos lleve a decir, aquí estoy, quiero estar contigo, porque valoras el amor tan grande que Él hizo. Yeah. A veces lo podemos pasar de largo, se nos olvida y de repente nos acordamos de lo que Jesús hizo. Pero yo creo que es algo que continuamente tenemos que recordar, la cruz, lo que Él hizo por nosotros. Y eso nos lleva a amarlo y el amarlo nos lleva a comunicarnos con Él. Ok. Estos ya casi 2 años, este mes se cumplen ya 2 años de estar a diario en estos tiempos de oración, dirigiendo a este grupo de personas. ¿Qué cosas has visto en las vidas de las personas que están orando con ustedes, en tu propia vida? ¿Qué cosas has visto que Dios ha hecho a través de esta oración? Ha sido extraordinario. Dios nos ha sorprendido más allá de nuestras expectativas. Hemos visto milagros todos los días. No hay día que no lleguen testimonios de milagros. Hemos visto matrimonios restaurarse. Wow. Hemos visto hijos que vuelven a casa. Hemos visto niños que son bautizados con el Espíritu. Hemos visto milagros, cáncer, cegueras, oídos destapados, tumores desarraigados, gente que le decían, pues ya tienes cáncer y van al siguiente estudio y desapareció. Wow. Y hay otro que me sorprende, en el celular la gente sin internet, les aparecía la oración. Cosas sobrenaturales, ahora sí, cosas que ojo no vio ni oído yo, son las que han sucedido. Gente que sin internet, de repente solo tenían internet para conectarse a la oración.
Ahí vimos que había un deseo de Dios de estar ahí. Yeah. Gente que tenía su celular así apagado y se escuchaba la oración de nosotros. Se ponía sin abrir Facebook, sin abrir la red social, aparecía y se escuchaba, apagado así el celular, se Wow. escuchaba la oración. Cosas así sorprendentes han sucedido. Quisiera recordar, a lo mejor hay muchísimo, podría contar Sí, sí. muchísimas cosas, pero sin duda hemos visto un avivamiento en la oración. Hemos visto un Yeah. avivamiento en las casas porque no se conecta la iglesia Viva México, se conecta todo y nosotros lo que motivamos, les hemos dicho, nuestra intención no es que se vengan a congregar acá, no es nuestra intención, nuestra intención es que el cuerpo de Cristo se una Na- a orar, dado el tiempo que venía y al ver la gente que Dios responde, fueron seducidas. Al ver que había un padre que sí le respondía, Ujú. católicos, muchísimos católicos Yeah. conectándose diciendo, ahora he aprendido a orar. Wow, qué bien. Ahora estoy aprendiendo a orar. Y eso para nosotros es extraordinario porque una persona que entiende que puede acceder a Dios, Sí, porque a veces la sí. culpabilidad, el pecado, la voz del mismo enemigo, la condenación, nos impiden tener esa relación cuando nunca se cerró. Al Yeah. contrario, cuando más pecamos, más tenemos que acudir a Él. Él es un Dios fiel y justo y está listo para perdonarnos y limpiarnos si nos arrepentimos, ¿no? Él está siempre esperándonos, ya sea para arrepentirnos, para abrazarnos, para escucharnos. Él siempre está. El Yeah. punto es que no siempre nosotros tenemos la disposición. Y la gente al unirse, porque lo extraordinario es que es en la mañana, 6 de la mañana, en algunos lugares son 4 de la mañana, Yeah. 5 de la mañana, ya se conecta gente desde Australia, Wow. prácticamente de todos los continentes, hay personas Conectándose. conectadas y en diferentes horarios, pero lo extraordinario es que la mayoría son gente que en la madrugada, y en la madrugada la gente se empezó a levantar y empezaron a ver a Dios actuar en su casa, diciendo, siento la presencia de Dios aquí, siento, Dios me está tocando en este momento, siento que Dios me está sanando. Están siendo, la palabra se está vivificando, están amando la palabra, se la están comiendo, están valorando las promesas, se están dando cuenta que son hijos con derechos. Y eso Sí, es lo más importante sí, porque sí, sí. a veces el enemigo es lo que más quiere tapar, que no nos sintamos con el derecho de levantar las promesas que el Padre nos dio, pero es nuestra herencia. Y a Ya, veces la herencia, la gracia la hemos minimizado o no hemos comido todo lo que la gracia nos ha prodigado, Jesús. exacto. Ahora, no sé, normalmente las reuniones de oración acuden puras mujeres, Sí. ¿verdad? Y muchas mujeres mayores de edad, y los hombres en veces brillamos por ausencia en las reuniones de oración. ¿Cómo o qué has visto de cómo motivar a hombres a orar? Ah, la motivación ha sido igual para todos, entender que somos hijos, ¿no? Y Ok, en un hijo no hay un sexo, ¿no? sexo. Eh, eh, ah, Puedo decir que sí hay más mujeres, pero sí hay muchos hombres, ¿no? Y eso es sorprendente, porque sí, sin duda Ya, alguna, incluso los avivamientos, dos sí, sí, viejitas orando y provocaron un avivamiento, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, las mujeres tienen algo que en ese sentido, que son más sensibles que los hombres. Bueno, Y y es que la mujer, aún en la comunicación entre ellas, más palabras que son más nosotros. palabras, se abren con hasta la cajera en Walmart, ¿verdad? Y le cuentan toda su vida. Y los hombres somos más Reservado. cerrados, más reservados. Pero sigo, si vemos a Jesús, vemos a sus discípulos, eran hombres que anhelaban esa conexión con el Padre. Es enseñándoles que son sacerdotes de hogar. Ya. O sea, como sacerdotes tenemos una responsabilidad y de esa no nos podemos zafar. Es una Sí, sí, responsabilidad sí, sí, y a sí. veces esa la dejamos y tratamos de eso enseñarlo mi esposa y yo. Por eso quisimos hacerlo en pareja para que vean que ese es el modelo, que no es de que uno ora, el otro ora, sino el acuerdo, ¿verdad? El acuerdo como matrimonio, como pareja. Y han visto eso, ¿no? Han visto tanto la oración de mi esposa como la oración de un hombre. Y eso yo creo que también ha ayudado a atraer, a decir, porque a lo mejor si vieran a mi esposa, pues el hombre no va a decir, bueno, sí, eso es para Ya. mujeres, ¿no? Pero cuando ven un matrimonio, eso ha atraído. Entonces ha sido como, yo puedo ver que hay cosas que podemos hacer en lo natural.
pero yo creo que el Espíritu Santo los está atrayendo. Y en el momento que ellos empiezan a ver que Él me sanó, me tocó, o sea, el ver la respuesta los está atrayendo. Y un hombre está atrayendo a otro, ¿no? Y este al otro, y así ha sido, ¿no? Ha sido ir viendo. Siempre las que más comentan en la oración, evidentemente, son las mujeres, ¿no? De repente ahí te das cuenta el hombre, y claro, pero ahí están, y enseñarles la responsabilidad que tiene, no la mujer, que está bien que oren, ¿verdad? Todos tenemos ese derecho, pero el hombre tiene una responsabilidad. Yeah. Y hemos enseñado ejemplos como el de Job, que él se levantaba todas las mañanas y hacía un cerco, y se levantaba por sus hijos, se levantaba por su esposa, y hacía un cerco de oración todos los días, ¿no? Y la responsabilidad que tenía y lo que provocaba, de tal manera que se habla que Job no fue tocado, ¿verdad?, por Satanás, solo porque Dios le dio permiso. Eso quiere decir que no tenía puertas abiertas. Yeah. Si Satanás pide permiso a Dios es porque no encontró puertas en tu vida. Y enseñarles que es el hombre el que tiene la responsabilidad de cerrar puertas para que sus hijos no sean tocados, su casa no sea tocada, sus finanzas no sean tocadas. Y cuando les tocas el área de las finanzas, también esa área como que dicen, espera, eso como que me llamó la atención. Y es como un gancho, aunque no es la motivación, Sí, ¿no? sí. Enseñarles hay cosas que son también de su interés, ¿verdad? No, y tratar espérate, a lo mejor eso nunca lo había escuchado que se ora, pero yo lo necesito, ¿verdad? Sí. Yo necesito la ayuda de Dios hoy en mi trabajo, en este problema legal. Y entonces tocar cada problemática y que vean la respuesta, es lo que ha sido decir, ¿cómo me he perdido de esto, ¿no? ¿Cómo he abandonado esto? Y eso ha sido, yo creo que el éxito que yo puedo decir que Dios ha traído, el que están viendo que Dios responde sus necesidades específicas. Yeah. Ahora, Toño, tú y tu esposa Elisa, han modelado algo tan importante de la pareja orar. Yo quisiera motivar a los que nos están viendo, escuchando. Es tan importante el esposo y la esposa orando juntos. Que tomen ese tiempo en su vida como pareja. Amén. De orar juntos. Sí. Y en veces creo que muchos hombres ven a su esposa espiritualmente aquí y él se siente como un enano. Y entonces se cohíbe de orar con su esposa. Wow. Pero necesitamos que el hombre entienda, Dios lo ha puesto como cabeza. Exacto. Y entonces la importancia de ellos dos orar juntos. Si dos se ponen de acuerdo, es hecho. No pueden caminar dos si no estuvieran de acuerdo. Hay un poder, a veces inexplorado, en ese sentido. El acuerdo como pareja y el entender que como cabeza de hogar el hombre tiene una autoridad que la mujer no tiene. Exacto. Y que no la han ejercido. Uh-huh. Porque tenemos la autoridad, ¿verdad?, en Cristo, una autoridad delegada, que eso nos la da a todos como hijos. Pero como cabeza de hogar nos dio también una autoridad, ¿verdad? Y esa autoridad, tenemos ese dominio sobre el cuerpo de mi esposa y ella tiene ese dominio sobre mi cuerpo. Y entonces ahí hay un secreto, ¿verdad? Si yo tengo dominio, yo puedo orar por ese cuerpo y declarar sanidad, y hay una autoridad que Dios me dio. Pero ella también tiene una autoridad sobre mi cuerpo. Y que si yo enfermo, ella puede orar, ¿verdad? Porque se le delegó una autoridad. Y ahí está escondida y a veces no la descubrimos. Y ahí en ese entender lo que Dios nos delegó, ¿verdad? Ir descubriendo la revelación que Dios nos dio en el matrimonio. Por eso es tan atacado el matrimonio, porque Satanás sí sabe, a veces nosotros no sabemos, pero Satanás sí sabe el gran poder que hay en el matrimonio. Yeah. Por eso ataca tanto a los jóvenes para que forniquen, ¿verdad? Porque hay un poder en la relación sexual, evidentemente, porque hay una unidad, hay una conexión. Sí. Y esa conexión, si lo llevamos, hay una intimidad. Y esa intimidad Dios nos la dio con Él, ¿verdad? Entonces hay algo que le dio en el matrimonio. De hecho, Jesús está esperando casarse. A nosotros ya nos dio el privilegio de casarnos. O sea, nos anticipó algo que Él está esperando, ¿verdad? Nos regaló algo y por eso es tan atacado.
Y por eso es tan atacado que no oren juntos. Sí. Porque sabe la conexión que en lo espiritual. Si nosotros, Dios nos mostrara la conexión que tenemos en el espíritu Espíritu. con nuestra esposa, Claro. oraríamos siempre Sí. y en todo momento. Y nos pondríamos de acuerdo para cualquier Ya. momento. Y aquí no se trata de que también ore uno u otro. Exacto. Es orar. O sea, orar es platicar con Dios. Sí. Es expresarle las promesas. Y las promesas simplemente tú las lees y dices, Señor, aquí dice tu palabra, ¿verdad? Que tú llevaste mis enfermedades, que tú llevaste mis dolores. Eso es orar. No Sí. importa, a Dios no lo sorprenden nuestras palabras y nuestro gran conocimiento, Ya. nuestro corazón. Exacto. Eso De hecho, es, Jesús dijo, no sean como los religiosos que hacen estas exacto. oraciones largas y con palabras. Sí, sí, rebombantes Entonces, y para impresionar. sí, pero digo, tan importante que el esposo y la esposa oren juntos. Como dices tú, oren el uno por el otro. Oren por sus hijos. Dios les ha dado una autoridad sobre sus Exacto. hijos. Ah, y hay un poder ahí, como dices tú, donde dos se Son ponen de de acuerdo. acuerdo. Es hecho. Él está allí, él lo hace. Y entonces es tan importante. Am, Antes de terminar, ah, las personas que nos están viendo que dicen, hey, yo quisiera conectarme, ¿verdad? Claro. Con Toño, con Elisa en estos tiempos de oración, ¿cómo lo pueden hacer? ¿Dónde pueden hacerlo? Eh, Sabemos que es a las 6 de la mañana, Hora de tiempo de México. la Ajá. hora de la Ciudad de México. ¿Y dónde se conectan? En Facebook está la cuenta de Aviva México, Ok, de la iglesia, y ahí estamos a las 6 de la mañana, ahorita solo por Facebook, porque realmente pues empezó muy casero, muy casero, y así, y eso creo que fue lo que funcionó, pusimos un celular, nos conectamos y así empezamos, y así lo hemos hecho y ha sido lo que ha funcionado. Entonces en Aviva México 6 de la mañana, hora de México, ya nomás checar sus horarios de donde nos estén viendo o bien. de donde estén viendo el podcast y de qué ciudad. Y 6 de la mañana, ahí estamos de lunes a sábado. De lunes a sábado, mi esposa y yo, de 6 a 7 de la mañana, orando, buscando a Dios. Y bueno, la oración se llama Temprano te buscaré. Ok. Entonces, los invitamos que se conecten como matrimonio, ¿verdad? Juntos. Mm, Prendan su Facebook juntos como matrimonio y aprovechen este tiempo para orar juntos. Si no están juntos, si uno ya está en el trabajo y otro está llevando a los hijos a la escuela, pues también en sus claro, celulares cada esa es la quien, ventaja de la tecnología, ¿no? sí, conéctense. Pero vamos todos buscando fomentar esa vida de oración. Amén. No usar la oración solo para auxilio, Dios, Sí. sácame de esta crisis en la que estoy, sino crear esa relación con el Padre Amén. cada día. Amén, amén. Motivarles a que, a lo mejor dices, ¿cómo oro como pareja? Bueno, pues ahí estamos mi esposa y yo, y si les ayuda el ejemplo para que empiecen, ahí está. El punto es empezar y que puedan bendecirse el uno al otro, bendecirse el uno. Hay un poder, hay poder y a veces Sí, lo minimizamos, creemos que no pasa nada, no, sí pasa. sí, Sí, sí pasa. Claro que en el espíritu hay cosas que se siembran y Satanás tiembla cuando un matrimonio ora y entiende el poder que hay en la oración. ya, ya. Y yo creo que cuando hay, entender también, cuando hay esa unidad en el espíritu, va a florecer la unidad En en todas cuerpo, áreas. en mente, en todo. Amén. Sí, sin duda alguna, eh, la palabra de Dios dice que guardemos la unidad en el vínculo de la paz, ¿no? Y vuelvo a decir, recalco tanto que hay un poder en la oración, que por eso el diablo quiere que no oremos, por eso quiere que nos ocupemos en tantas cosas y que dejemos de orar y te ponen más actividades creyendo que así estás siendo más productivo en el reino, pero nuestra productividad viene de la vida de oración. Entonces, O sea, veamos a Jesús, se apartaba para orar. Y ya, de ahí entonces iba al otro lado y sanaba al enfermo, liberaba al endemoniado, porque tomaba tiempo. O sea, nuestra vida será fructífera si permanecemos. Y permanecer es estar en la relación. Y la relación tiene que ver con hablar, con comunicarnos, con hablar con el Padre.
levantar las promesas. A veces el diablo nos ha impedido tanto de que levantemos las promesas, pero la oración es eso, poner en circulación las promesas de Dios. Y Dios se deleita en que pongamos en circulación las promesas. La gente se molesta que le importunemos. A Él le gusta que le importunemos. Él nos motiva a importunarle. Él nos motiva a que estemos ahí insistentes. Sí. A nosotros nos molesta que la gente sea insistente, pero a Él le encanta. Yeah. A Él le encanta que insistamos porque eso muestra que tenemos fe, que creemos en Él. Sí. Así que motivarles a cada uno de los que están escuchando a que empieza hoy, empieza ahí en ese momento, aquí ahorita escuchando, levanta tu voz y dile, Padre, aquí estoy, quiero conocerte, hoy necesito tu abrazo, necesito tu amor, y así empiezas a hablar y decirle tus necesidades. La palabra de Dios dice que Él sabe de qué tenemos necesidad, y ahí nos hemos quedado. Pero que Él sepa las necesidades no quiere decir que no se las expresemos. Él quiere que le expresemos nuestras necesidades, porque Él quiere escuchar nuestra voz. Cantares dice, hermosa es tu voz, sí, y déjame oír tu voz. Sí. Él quiere escuchar nuestra voz. Él nos ama tanto que quiere escuchar nuestra voz y la quiere escuchar a través de la oración. Y digo, Dios conoce nuestras necesidades, pero Él no se mueve hasta que nosotros lo ponemos en voz. Porque la oración no es solamente suplir necesidades. La oración va a provocar que se supla, pero la oración es la comunión. Exacto. Él lo que Él quiere es, tienes una necesidad, me va a buscar, porque Él quiere que hablemos con Él. Esa es la principal motivación. Que eso va a producir que Dios supla, sí. Que Dios responda, que Dios sane, que Dios haga milagros, sí. Pero no el producto de la oración sea más importante que la oración. Eso yo creo que quiero dejar en el corazón de la gente. Exacto. Toño, muchísimas gracias. Al contrario, pastor. Qué excelente. Vamos todos levantando el nivel de oración en nuestras vidas. Les invito a que se conecten en Facebook a Viva México a 6 de la mañana, tiempo de México. Entonces, nos vemos la próxima semana aquí en liderdehoy.com.